Es nuestra primera nota. Le pedimos al analista político Carlos Fara que nos ayude a entender lo que nos está pasando. Carlos, un gusto tenerlo una vez más para todo Santiago del Estero. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, gracias por su tiempo, por estos minutos. Carlos, ¿cómo interpreta el caos de las últimas horas en el país? Bueno, a ver, dos situaciones, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con la movilización de de la izquierda y el kirchnerismo, tratando, de calentar la calle un poco, a partir de temáticas que pueden llegar a ser complicadas para el gobierno, el tema jubilatorio, apareció, sobre la mesa el tema CryptoGate, etcétera. Me parece que de Davos para acá, en los últimos 40 días, 45 días, el gobierno empezó a estar, un poco más a la defensiva, ¿no? Por una serie de problemas que se fueron sumando, la polémica de Davos, el tema de la Corte, el CryptoGate, ahora, esta cuestión del viaje con valijas de destino incierto, me parece que se le van sumando problemas, que ya no maneja la agenda, que está siempre más reaccionando a situaciones que suceden. Y después lo que pasó, adentro del Congreso, de las discusiones parlamentarias habituales, creo que también lo que se está viendo es una cierta grieta interna que existe, dentro del bloque libertario de diputados, y que algunos hechos como la polémica entre Santiago Caputo y Facundo Manes ha generado algún tipo de discusión interna por cierta, vamos a decir, cierta disconformidad, ¿no? con ese tipo de actitudes por parte de Caputo. Uh-huh. Bien, usted nos está poniendo en todo un contexto que deriva de alguna manera en lo que ha pasado en las últimas horas, ¿no? Lo que ha pasado ayer, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, totalmente, claro. Claro. Veía su columna del fin de semana en Perfil, Carlos, hablando, por ejemplo, puntualmente de otro tema sumamente controvertido, la integración de la Corte, hablando de la figura del hijo. Me pareció ingeniosa para rescatar esta frase, ¿no? El hijo y su capacidad de chantaje, y sin chantaje no hay paraíso. Sí, totalmente. La verdad, que es un juez que tiene un registro de causas frisadas, paradas en su juzgado importante, y, es Vox Populi en el mundo judicial, que eso forma parte, de su capacidad de negociación, ¿no? Que cuánto mueve las causas, ¿no? Entre esas causas que tiene el hijo está la famosa causa del correo, ¿no? Que involucra a Mauricio Macri. Por lo tanto, también Mauricio Macri ha manifestado, su oposición a que el hijo sea juez de la Corte. Uh-huh. Y me parece que no solamente tiene que ver con el hijo como juez, ¿no? Como a cargo de un juzgado y eventualmente subrogando a algún otro, sino que también es una figura que de alguna forma es el representante corporativo de Comodoro Pi, ¿no? Con lo cual, todo lo que pasa en Comodoro Pi tiene mucho que ver también con un poco ese liderazgo que él ejerce sobre jueces y fiscales, y entonces trasciende la incorporación del hijo, eventual incorporación del hijo a la Corte, trasciende, al personaje individual, y tiene mucho más que ver con intereses corporativos de un sector de la justicia, ¿no? Claro, por ahí pueden parecer cuestiones que nada tienen que ver, pero todo se vincula con todo, ¿no? Porque, a ver, todo se judicializa. Más allá de la polémica política, después todo termina en la justicia. Seguramente lo que ha pasado ayer en el Congreso se va a judicializar, lo que pasó afuera también. Lo que pasa con la Corte, el CryptoGate, ¿no? De alguna manera, como que todo conduce a la estructura judicial y le termina otorgando, ¿no? A los operadores jurídicos le termina otorgando una relevancia tremenda. Sí, totalmente así, totalmente así.
¿Por qué, digamos, además, ya hace unos 30 años, desde la famosa servilleta de Corach, que supuestamente le mostró a Cavallo, cuando Cavallo todavía era ministro de Menem, digamos, hay una cierta connivencia de justicia federal y servicios de inteligencia que, digamos, obviamente terminan condicionando la política, ¿no? Y entonces eso, digamos, más allá de la corrupción en sí misma, es todo un dato de cómo se conforma el sistema político en Argentina y cómo, digamos, gobierno tras gobierno, es como muy difícil parece salir de esa telaraña, ¿no? Claro. ¿Cómo ve a la clase política a esta altura? A ver, yo diría que la mayor parte de la dirigencia política está en un estado catártico, sobre todo la oposición, en función del triunfo de Milei, ¿no? Porque eso fue una novedad, una novedad totalmente disruptiva respecto de lo que era una tradición en la Argentina, digo, por lo menos de 80 años, de que no apareciera alguien que fuera un outsider, ¿no? del poder y llegara, digamos, con tanta rapidez, ¿no? Con una carrera política ínfima de 2 años desde la Diputación Nacional. Entonces eso, digamos, generó todo un proceso de revisión, por supuesto, de crisis interna, de duelo, de catarsis, que va a llevar muchísimo tiempo, hasta que veamos cómo se empieza a configurar la oposición en Argentina, y el gobierno, digamos, un actor aparte, con un esquema político totalmente nuevo, haciendo aprendizajes pragmáticos importantes sobre la marcha, y yo diría, pese a que el gobierno de Milei es el gobierno políticamente más débil desde el 83, ¿no? Con todos los interrogantes que tenía desde el punto de vista de la gobernabilidad, obviamente yo no diría que la dirigencia política está a la altura de las circunstancias, pero también es cierto, digamos, que no hay ningún riesgo de crisis institucional en la Argentina. Sí puede haber crisis política, digamos, del gobierno de turno, como lo puede haber siempre. Y después, en general, una tónica de los gobernadores, yo diría de la mayoría de los gobernadores, bastante condescendiente, ¿no? Bastante dialoguista, bastante colaborativa con el gobierno nacional, sobre todo por necesidad, digamos, quizá más por convencimiento. Bueno, pero al final, digamos, los resultados van en esa dirección, ¿no? Claro. ¿Cree que hubo infiltrados ayer? Bueno, diría que casi seguramente que sí, digamos. Siempre sucede, lamentablemente en este mundo, digamos, todo el mundo sabe que ciertas actitudes de los servicios de inteligencia meten la mano, como siempre, digamos, de alguna manera se lo identificó al grupo Quebracho. Es decir, no me parece, digamos, que sea una simple espontaneidad, y no me parece que sea una simple actitud violenta de algunos, porque, digamos, el tema se venía precalentando, ¿no? Patricia Bullrich hizo una serie de declaraciones previas y esa profecía se cumplió, ¿no? Entonces, me parece que bueno, son de esos temas que siempre en la Argentina quedan un poco oscuros, ¿no? Bien, ¿y qué está observando internamente en el mundo libertario? Bueno, mucho conflicto interno, y ayer lo vimos, ¿no? En las disputas del propio bloque, inclusive entre aquellos que ya se fueron del bloque. Me parece que el modelo de conducción es muy verticalista. Esto, digamos, como toda cuestión muy rígida, corre más riesgo de quebrarse. Y después porque va pasando, es un grupo, digamos, de gente novel, ¿no? De novatos en la política, sin hacer ningún tipo de juicio de valor, y eso, digamos, efectivamente cuesta con este modelo de conducción desde la Casa Rosada. Creo que hay que hay muchos más debates internos de lo que trasciende, y que esos debates internos a veces se van tironeando por algunas decisiones políticas o algunas actitudes, como por ejemplo la polémica que se armó entre Santiago Caputo y Facundo Manes, ¿no? Eso trajo, digamos, discusiones internas dentro del bloque, bueno, porque, digamos, los diputados y senadores son soldados que tienen que ir a poner la cara por un gobierno que mucho no los convoca y mucho no los consulta, ¿no? Mucho no los contiene sobre lo que finalmente hay que poner la cara y defender. ¿Cree que la oposición tiene la capacidad de desestabilizar?
No, la verdad que no, sinceramente no lo creo, de hecho, hasta acá no pasó, digamos, no hay masa crítica en la Argentina para parlamentariamente en los factores de poder, en distintos, digamos, sectores sociales. No creo que no hay en absoluto masa crítica para desestabilizar al gobierno de Milei, y por supuesto, digamos, en tanto mucho más si tiene alguna perspectiva de triunfo electoral para octubre, ¿no? Uh-huh. Bueno, usted sabe que me deja un poco más tranquilo el escuchar de que usted percibe de que no hay riesgo institucional. No, yo no creo que hay ninguna posibilidad de riesgo institucional, porque para que eso suceda, digamos, el gobierno de turno tiene que caer, digamos, muy verticalmente en la opinión pública, cosa que no está sucediendo, digamos, no es que tiene una aprobación excepcional, pero sí, digamos, tiene un margen, un balance positivo, con esta perspectiva electoral, en un año donde Argentina va a tener menos inflación que el año pasado, con lo cual eso también desactiva cierta conflictividad social, en un año donde vamos a tener un rebote económico que seguramente será heterogéneo, que no todo el mundo se verá favorecido, digamos, pero que estadísticamente va a ser así. En ese marco, digamos, yo no veo ningún riesgo. Las únicas dos situaciones en donde efectivamente hubo quiebres, bueno, obviamente el gobierno de Alfonsín, que decidió, digamos, entregar el poder antes porque ya se había además producido una elección presidencial, y después el gobierno de la Rúa, digamos, en donde efectivamente cierta confluencia de desgaste en la opinión pública, modelo económico que estaba agotado, oposición que huele sangre, digamos, si va por el presidente de turno, más algunos factores de poder. Bueno, toda esa ecuación hoy en la Argentina está lejísimos. Carlos Fara ha sido muy gentil en atendernos. Le mandamos un abrazo. Igualmente para ustedes. Que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, Carlos Fara y su análisis político. Bueno, lo que le decía, ¿no? Tratando de subrayar esto, me parece que es todo un título, ¿no? No hay riesgo institucional porque obviamente que ya aparecen todos estos especuladores que hablan de, o que comienzan a aventar lo que por ahí puede aparecer como un golpe encubierto o crisis de esa naturaleza. No hay riesgo institucional, dice Carlos Fara, lo noté bastante prudente. Sí, bastante prudente en su opinión, y dice, los gobernadores contribuyen a la estabilización también, contribuyen al ecosistema político, ¿no? que requiere o demanda el momento del país. Probablemente esté manejando otra información, ¿no? ¿Cómo será ese vínculo del gobierno nacional con cada una de las provincias? No creo que sea Milei, no lo veo en esa actitud de apertura, de ser él el que negocie con los gobernadores. No. Son sus colaboradores, será un Franco. Me parece que será un ministro Franco, ¿no? Me parece Franco, que ayer salió de su habitualidad porque en medio de todo lo que está pasando habló de la posibilidad de candidatura de Manuel Adorni y de Karina Milei. O sea, dentro de todo ese contexto de no politizar y de no hablar de algunos temas, bueno, tenemos la contracara de un año que es evidentemente electoral. Bueno, son las 10 menos cuarto. Usted dice